Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 21 minutos, 12 con 21 minutos. Saludamos de esta hora con el analista jurídico y experto en temas petroleros, Augusto Tandazo, que nos acompaña en la segunda emisión de Punto Noticias. Doctor Tandazo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Le saluda Licenia Espinel. Está todavía por realizarse la votación de la Ley de Ordenamiento Económico. Al parecer hay algunos inconvenientes en la oficialista que no logra consolidar la cantidad de votos necesarios para que esta normativa impulsada por el Ejecutivo pase como una de las medidas que ha planteado para superar la crisis económica derivada del coronavirus. Usted ha hecho algunas advertencias que esta ley podría tener algunas cuestiones que podrían implicar consecuencias graves para la economía del país si esta ley llega a ser aprobada. Cuéntenos, por favor, qué esconde, qué peligro hay detrás de esta ley, qué se quiere pasar por debajo de la mesa sin la debida atención de los legisladores, sin el debido debate al interior de la Asamblea Nacional. Se venía discutiendo el tema de la Ley Orgánica de Finanzas Públicas y de pronto aparece ayer, sin haber habido una discusión previa, de dos artículos que pretenden reformar la ley de hidrocarburos, que según tengo conocimiento han sido introducidos por el legislador Daniel Mendoza de Alianza País. Y entonces esto causa una extrañeza total, tanto en la ciudadanía cuanto en los mismos legisladores, porque esto no ni constó en el proyecto original, ni se lo debatió en la Comisión de Desarrollo Económico. Y entonces de pronto está listo como para entrar al Pleno para la discusión. Dos reformas importantísimas a la ley de hidrocarburos, que debían haberse lo mínimo socializado, conversado para ver a dónde quieren llegar. Voy a comenzar por la segunda. En la segunda de lo que se trata es de que los contratos de provisión de servicios específicos integrados con financiamiento que tiene Petroamazonas puedan migrar con la autorización del Ministro de Recursos Naturales y Energéticos al modelo del contrato de participación contemplado en la ley de hidrocarburos en el artículo 12A. Entonces viene el tema que hay que analizarlo. La Constitución, el artículo 424, dice que la Constitución es la norma suprema y que prevalece sobre todas las demás normas y que cualquier norma en contrario del texto constitucional carece de eficacia jurídica. Cuando se hizo la reforma de la ley de hidrocarburos en el año 2010, se introdujo el modelo de contrato de prestación de servicios, pero como así son las cosas, se les olvidó de dejar sin efecto otros modelos de contratos que están contemplados en la ley, que son el contrato de asociación y el contrato de participación. Y claro, nos quieren hacer creer la idea de que esos contratos, esos modelos contractuales sí funcionan, cuando esos modelos contractuales no funcionan y no tienen ningún piso constitucional, por cuanto la Constitución de la República, en el artículo 326, numeral 15, califica algunas actividades como de servicio público y entre ellas califica a la producción hidrocarburífera. La producción hidrocarburífera es un servicio público de acuerdo a la norma constitucional. Les guste o no les guste, está calificada allí. Eso en derecho, Licenia, se llama, en derecho, en la doctrina del servicio público, se llama la carta de naturalización de una actividad cuando se la califica como de servicio público, cuando está contemplada en una norma, en este caso en una norma constitucional. Por lo tanto, el régimen jurídico que rige para este tipo de producción hidrocarburífera es el de un servicio público. Si nos remitimos al artículo 314 de la Constitución, vemos que los servicios públicos se rigen bajo el sistema de precios y tarifas. Entonces, el tema de porcentajes no funciona porque esa es la esencia del contrato de participación. De tal manera que es un asunto absolutamente inconstitucional el pretender darle vida a este modelo de contrato que por norma constitucional, si bien está ahí colgado en la ley de hidrocarburos, no tiene piso constitucional. Pero ¿cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro para la economía del país, para el futuro de las actividades petroleras si esto llega a ser aprobado en la Asamblea Nacional? A ver, varios peligros. El primero, de que le den legalidad al modelo de contrato de participación. Porque ya se compromete a la Asamblea como quien diciendo, no, sí existe ese modelo. Pero ese modelo no existe de acuerdo a la norma constitucional, porque estarían violando la Constitución. Segundo, que intenten migrar a ese modelo contractual una cantidad de contratos, no solamente los contratos de prestación de servicios específicos, sino también los contratos de prestación de servicios simples, porque ya si está, ya lo usan, lo van a usar especialmente para este segundo modelo de contrato, en donde las compañías atraviesan una situación algo delicada. ¿Por qué? Porque
de acuerdo al precio de los hidrocarburos, el país va acumulando un pasivo contingente porque no se les puede pagar el total del precio contemplado como tarifa y se les va debiendo dinero, pongamos ese concepto, que ya a la fecha más o menos asciende a 960 millones de dólares. Entonces, si se terminan esos contratos que tienen diferentes fechas de terminación, ese pasivo contingente, que no quisiera llamarlo deuda por cobrar, porque no es una deuda por cobrar, se anula y automáticamente nadie le debe nada a nadie. Entonces, al migrar a otro contrato, pueden utilizar la economía del contrato y decir, bueno, pero dentro del nuevo concepto de contrato de participación, que se nos reconozca todo aquello que no nos han pagado. Y entonces le estamos dando una boya descomunal para ver si afectamos la cláusula de carry forward, así se llama en los contratos petroleros, para de esa manera darles oxígeno a las compañías petroleras transnacionales, que dicho sea de paso, las de los contratos de prestación de servicios, le corresponden al Estado pagarles el doble de lo que le cuesta pagarle a Petroamazonas por el mismo barril producido, porque ellos tienen un promedio de 35 o 36 dólares por barril, mientras a Petroamazonas se le paga 17 dólares con 24 centavos. Entonces, están introduciendo entre gallos y medianoche esta norma, y otra norma que están introduciendo es reformando el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, que solamente se lo usaba para la figura de exploración y explotación de hidrocarburos, que es un sistema mediante el cual ahora se lo utilizaría para todo lo que es industrialización, transporte, refinación, ojo la palabra refinación, que es donde quieren llegar, o comercialización de hidrocarburos. Este sistema permite una contratación con las empresas cuando aportan tecnología, capitales o recursos o maquinarias necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cambio de un precio o remuneración en dinero y o en especie. Entonces, el momento que están ampliando esto a otras actividades, a otras fases de la industria, lo primero que tenemos que decir es, ¿este modelo ha sido exitoso? Para nada. No ha sido un modelo exitoso porque le han tomado del pelo al Ecuador. Han venido una cantidad de consorcios o de empresas que han tenido contratos con Petroamazonas y se comprometen a, con financiamiento, desarrollar determinadas actividades en algunos campos petroleros. Pero han utilizado una trampa que es realmente repugnante. Contratar una segunda empresa, que es parte del grupo de ellos. Y esa empresa es la que subcontrata con empresas nacionales, ojo, que son las que realmente hacen el trabajo, no la empresa contratista original, la principal. Y claro, Petroamazonas les paga por cada barril producido o por las condiciones contractuales que se han acordado, les paga cumplidamente a los 90 días esos dineros. Y ellos no les pagan a las empresas nacionales, porque incluso el deudor viene a ser otra empresa que ni siquiera es la contratista, creando un sistema perverso que está trayendo a la quiebra a cualquier cantidad de empresas chiquitas, incluso medianas y otras incluso hasta más grandes, como por ejemplo Certecpet, como por ejemplo Dinadril y así una cantidad de empresas nacionales que han sido vulneradas por estas compañías que supuestamente vinieron porque entraron por la puerta grande diciendo tenemos financiamiento y total no tenían un solo céntimo. Y lo que han hecho es hacer trabajar a las empresas nacionales y pagarles en plazos mucho más largos y a veces no pagarles, como es el caso de muchas empresas que están quebrando y que definitivamente no tienen cómo, no les van a pagar porque ese dinero ya lo cobraron y ya se lo llevaron. Entonces, este modelo contractual para exploración y explotación de hidrocarburos, que ha hecho crisis precisamente porque Petroamazonas no ha sabido ponerle contra la pared. Hoy están intentando, como quien diciéndoles, vean, paguen, pero otra cosa es ejercer el poder del Estado, un poder descomunal y decir, señor, usted paga o paga y si no, yo rompo su contrato. Y además le cobro las garantías. Hacia allá no llegan, entonces siguen acumulando la deuda y mientras tanto las empresas nacionales, que es lo que yo denuncio, Licenia. ¿Por qué? No entiendo por qué en los gobiernos del Ecuador no entienden que hay empresas nacionales del Ecuador con técnicos nacionales que les deben contratar directamente y no utilizar estos sistemas mañosos de empresas que dan la careta nada más, cuando en el fondo los que están trabajando son los ecuatorianos. Esto pasa en otras fases de la industria.
incluso en contrataciones de obras civiles, de obras hidroeléctricas, da la cara a una empresa, pero la que realmente hace es otra empresa. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyendo determinadas obras cuando la contratista es otra? Cuando en vez de priorizar lo que dice el artículo 339 de la Constitución, que la inversión nacional es prioritaria y que la inversión extranjera es complementaria de la nacional. Y ahora abren este espectro de este modelo que ha sido un modelo perverso porque no lo han sabido manejar y lo abren para industrialización, para transporte, para refinación y comercialización de hidrocarburos. Y entonces uno dice que a través de este modelo van a manejar, por ejemplo, la concesión de la refinería, la construcción de la nueva refinería y cualquier otro tipo de obras, que es un modelo de contrato que es muy permisivo. Pero más allá de todo lo que digo que tiene fondo, porque todo lo que he dicho tiene fondo, ¿cómo puede ser que lo introduzcan por la ventana y a las 6 de la mañana del día de ayer, estos dos artículos que no fueron discutidos en la mesa, en la Comisión de Desarrollo Económico, y que de pronto van a pasar directamente al Pleno? Para el debate en el Pleno. Pero ahí los legisladores van a tener la oportunidad de revisar y decidir si aprueban o no aprueban algo que no ha sido previamente debatido o analizado. O sea, lo estamos denunciando. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo son. A última hora aparece lo van a dejar para el sábado en la noche posiblemente, a última hora, y de pronto la votación se fue. Y lo aprobaron. Entonces aquí esto va a traer una cantidad de perjuicios, porque va a cambiar el sistema de contratación de Petro Amazonas, tanto en los dos conceptos, en el contrato de servicios específicos y también los contratos que mutarían al modelo de contrato de prestación. Todo en peligro, cuando primero una cuestión que es importante, Vicenia, manda un proyecto de ley de carácter emergente. ¿Era emergente esto? ¿O es una viveza y una zapada para meter esto? Lo emergente era con otro tipo de cosas. Lo emergente no era meter una ley orgánica de finanzas públicas para intentar que, por ejemplo, el ISPA, el ISPOL y el IES pasen a depender del ministro de Economía y Finanzas, calificándolas como un sistema público no financiero. Eso no es emergente. Y esa ley orgánica de finanzas públicas, yo tuve una intervención en la Comisión de Desarrollo Económico, una intervención virtual, tiene un artículo que de una vez lo denuncio que es gravísimo, que pasa desapercibido y espero que lo hayan visto, que dice que ante una recesión grave de la economía, todas las metas y objetivos fiscales quedan sin efecto. O sea, más o menos, el ministro de Finanzas, porque él es el gran beneficiario y el que se convierte en el dueño de todo el dinero del país, él va a decidir qué hacer y qué no hacer ante un caso de recesión económica grave, y dice calificado por un reglamento, por una norma incluso que no tiene ni siquiera la fuerza de una ley. Inferior. Una ley, un reglamento es una norma totalmente inferior. Y entonces arman todo un tinglado para ver si, por ejemplo, el ministro de Finanzas controla los techos presupuestarios de los gobiernos autónomos descentralizados, de otras instituciones. Entonces, pero además nos toman del pelo, Vicenia. Yo cuando hablaba en la Comisión de Desarrollo Económico les decía, oigan, así, con esta franqueza, ¿no les parece que es una ley para otro país? Porque se parte de un preconcepto que es falso. El Plan Nacional de Desarrollo que tiene que sujetarse en función, que tiene que guardar coherencia con el presupuesto. ¿Cuál plan de desarrollo? Si el plan de desarrollo es lo que dicta el Fondo Monetario Internacional, ¿acaso, por ejemplo, en el plan de desarrollo está estos cambios, por ejemplo, legales? Esta mutación contractual. Está, por ejemplo, la monetización de activos. ¿De cuál plan de desarrollo hablan? Si el plan de desarrollo es lo que se les ocurre desde el estómago cada vez que amanecen en función de las órdenes que reciben desde Washington. Y entonces es una ley que deberían haberla rechazado. ¿Usted cree que debe ser archivada, como lo sugieren algunas bancadas legislativas? Hoy, por ejemplo, Pachacuti se pronunció por el archivo de esta normativa. La bancada de la Revolución Ciudadana asegura que va a impulsar lo propio. El Partido Social Cristiano no está muy convencido. Queda solo Alianza País, BIN, BADI y Creo. En manos de ellos está. El problema es grave, y si no estamos pendientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente dice, ya no insisto en el tema de contribuciones, pero apruébenme el resto de cuestiones. ¿Cómo que aprueben el resto de cuestiones? En el resto de cuestiones lo que quieren es precarizar el trabajo, y lo que ya introdujeron en el tema de la ley humanitaria, que se interprete el artículo 169
del Código del Trabajo para que con esa interpretación se lleve a conceptualizar como un caso de fuerza mayor o fortuito y causal determinación de un contrato el tema de la pandemia. O sea, para de esa manera perjudicar a los trabajadores y adicionalmente precarizar el trabajo, reduciendo jornada de labores, creando el contrato ocasional, que todo eso es vulneración del derecho constitucional. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? Vean, yo mismo les pido no voten por eso. Entonces no necesitabas el dinero, en primer lugar. En segundo lugar, el momento que le aprueban el proyecto de ley, aunque sea con cambios, el presidente usa el veto parcial, pues, y después impone un texto y no va a haber cómo para acomodarla, para imponerse en el texto original. Para acomodar la normativa a su conveniencia y luego no tener los votos necesarios para que la Asamblea se ratifique en lo ya aprobado. Aquí lo que deben hacer es, en los dos casos, rechazar y no aprobar nada. Porque si se aprueba, va a la consideración del presidente y el presidente impone con el veto parcial lo que le venga a la regalada gana. Entonces aquí hay afectación de todo tipo. Hay afectación de todo tipo, afectación de derechos laborales. O sea, todos los días ven cómo lo faulean. Cuando el presidente dice que se han bajado los sueldos, ¿qué nos está dando cuenta que bajándose los sueldos está afectando los salarios de una cantidad de funcionarios públicos? Porque la LOCEP dice que nadie puede ganar más que el presidente. Y entonces después, mire usted, Licenia, dicta el decreto 1041, donde se bajan los sueldos. Y aclara en el decreto 1048 que esto no afecta a lo de la LOCEP. A ver, ¿puede un presidente con un decreto, que es una norma de inferior jerarquía, interpretar una norma legal que es la ley orgánica del servicio público? O sea, bueno, ¿en qué país estamos? ¿Dónde mismo caímos con todo esto? Y entonces se va a crear un problemón con esto de la bajada de sueldos para hacer un golpe mediático. Como que ahí está el problema. El problema está en el pago de la deuda. El problema es en lo que pagaron, en lo que no dijeron que pagaron mucho más, porque son 1.751 millones de dólares que tienen que explicar qué pagaron con eso. No solo los 324 millones de dólares de los bonos Global 2020, y que además están prestos para pagar los 811 millones ahora en agosto. Ese es nuestro problema. Entrar a una moratoria de la deuda, pedir por lo menos 3 años de gracia como las pidió Argentina. Todo el mundo está hablando de esto, el Grupo de Puebla, el secretario de la ONU, el Banco Mundial, el Grupo de los 20, y solo el Ecuador no está entendiendo que el mundo está abriendo la posibilidad de que se difieran los pagos, que se renegocien las deudas, que se condonen incluso determinadas deudas. Y el Ecuador quería hoy meterle la mano a los trabajadores, porque con esta ley humanitaria, entre comillas humanitaria, estaban haciendo que el 80% de la contribución la hagan las personas naturales y la empresa privada estaba aportando solo con el 20% y todavía como crédito tributario a ser descontado del 2022. Y entonces, como vio que no tenía apoyo, porque además eso era una decisión, una reforma legal inconstitucional, porque en el artículo 132 de la Constitución de la Asamblea dice cuándo se requiere de una ley y en qué casos. Y no hay ninguna entre los 6 casos que diga que puede establecer contribuciones. Contribución será una palabra inventada, como es otra palabra inventada, monetización de activos. Lo que puede establecer es modificar, crear, modificar o suprimir tributos. Entonces, llámenle por el nombre. ¿Por qué tienen que utilizar una palabra para confundir a la ciudadanía? Entonces, ¿a dónde deben tratar de llegar? Las leyes que son importantísimas para el país, porque después nos lamentamos en los siguientes años, tienen que ser suficientemente debatidas y socializadas. Eso incluso le exigió el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas cuando hizo un estudio sobre el Ecuador a fines del año 2019. Y de pronto, de la noche a la mañana, se les ocurre meter, por ejemplo, el motivo de la entrevista, las reformas a la ley de hidrocarburos, que no se las ha discutido con nadie y que nadie sabe y que mañana de pronto están en el registro oficial. Doctor, ¿cómo interpreta usted o qué opina de este escándalo con el que amanecimos respecto a esta incautación de más de 1.6 millones de dólares en efectivo y en cheques en una operación para desarticular una supuesta red de corrupción relacionada con la obra pública en Manabí, que salpica al impulsor, digamos, de esta ley de ordenamiento económico, al menos, o al presidente de esta comisión que estuvo tratando y que es el que está presentando o intentando meter por debajo de la mesa esta reforma a los contratos petroleros? ¿Cómo lo interpreta? ¿Es una
coincidencia? ¿Es un llamado de atención? ¿Es una amenaza? ¿Para qué puede pasar con los demás asambleístas? ¿Cómo interpretarlo? Verá, se les está desbordando el control que han tenido durante algún tiempo para que las cuestiones no tengan la trascendencia en los medios de comunicación y obviamente en el accionar de los órganos de control. Y entonces, así como usted cita este tema que es gravísimo, incluso por eso se dice que ese diputado, ese asambleísta, hoy no ha ido a la asamblea. Pero hay otro tema que es grave también, aparte del que usted dice, que le leo solamente la parte correspondiente. Es gravísimo. Cuando la fiscal le manda un oficio del 6 de mayo al presidente de la República y le dice que hay actividades investigativas que se han visto afectadas por varias ocasiones por la información que requiere el secretario de Anticorrupción directamente de los fiscales provinciales. Pero al final dice textual, entre comillas, esto: este accionar causa preocupación por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal, alerta a los sospechosos e investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de las evidencias. Es gravísimo. Es gravísimo. O sea, ¿cómo se les ocurre que no le deben llamar a la señora fiscal general a que explique esto, lo desmenuce y diga, a ver, cómo es que la Secretaría Anticorrupción estaba más o menos hablando de más para de esa manera, según las palabras de la fiscal general del Estado, alertar a los sospechosos e investigados y provocar y elevar el riesgo de fuga? Si no hubiera habido la presión social, por ejemplo, para conocer los sobreprecios, no hubiéramos llegado a ningún lado. Y aquí tenemos esta denuncia de la fiscal que hay que tomarle en cuenta y hacerle que amplíe esta información. Cuando en el Perú, para poner un ejemplo, en el Perú, encontraron que el Ministerio del Interior, porque ayer el Ministerio del Interior fue el encargado de la compra de insumos para la pandemia, y hubieron sobreprecios, no es que le dijeron, como lo dice el presidente de la República en el decreto que firma aceptándole la renuncia a la señora Ocles, y le dice que le agradece por las funciones realizadas. En el Perú lo destituyeron al ministro del Interior y está siendo procesado penalmente. Entonces tenemos que pararnos duro, porque no es cuestión de que hacen cualquier barrabasada y se van sin que se les tome cuenta. Tenemos que insistir en todo ello y en todas las violaciones que han habido. Ya nos estamos durmiendo con el tema de Cynthia Viteri, y el delito está consumado y delito flagrante, y no salen de la investigación previa y no pasan a la instrucción fiscal. Este lunes la jueza Daniela Camacho, que es justamente la que tuvo los casos de la gente del gobierno anterior, tiene que recibir el informe y la instrucción fiscal de la fiscal general del Estado sobre el tema de la señora Ocles. Y ahí tenemos que estar pendientes de que se juzgue como se debe juzgar, con el delito que hay que juzgar. Bueno, la fiscal ha dicho esta mañana que el delito que se va, o la formulación de cargos, va a ir por el supuesto delito de tráfico de influencias, porque no se configura peculado. Bueno, no se configura peculado. ¿Y por qué en otros casos sí configuran peculado o cohecho o asociación ilícita? Le voy a poner un ejemplo. Asociación ilícita es cuando dos o más personas juntan sus voluntades para cometer un delito. ¿Cuántas son las personas que por lo pronto están siendo señaladas como sospechosas y van a pasar siendo imputadas el día lunes? 4. Entonces, 4 han trabajado de común acuerdo. Hay asociación ilícita. Entonces, con el delito de tráfico de influencias, la pena solamente llega a una cifra menor de 3 años. Con asociación ilícita llegan a 5 años. Entonces, ¿qué nos van a tomar del pelo? Aquí sí, asociación ilícita. Aquí no. La ley rige para todos. Pero además, vemos que esto ha sido orquestado, porque vemos son 13 informes que están realizándose sobre estas irregularidades en las compras. Entonces, cuando uno dice esto ya era algo armado, algo estructurado, ya no era una cuestión casual. ¿Y por qué no le podemos llamar como le llamaron en otros casos, que aquí ha habido una organización criminal? Porque en los otros casos, cuando se ha tratado de juzgar a la gente del anterior gobierno, inmediatamente, no, es que aquí hay una organización criminal, y aquí no la hay. Aquí ya no puede haber, no hay una organización criminal para que apliquen los agravantes. ¿Se configura una banda delincuencial, una organización criminal con tanto caso? Pero si 4 personas están de acuerdo el ordenador de gasto, la persona que pidió las cotizaciones, la persona que aprobó, está todo el mundo. ¿Y qué es eso? Estaban de acuerdo. No es que una persona se le ocurrió hacer algo. Esto es hecho como lo mismo lo dicen ellos, porque les tenemos que tomar las mismas frases que ellos utilizaron en los otros casos que hicieron persecución política. Actuaron en pandilla.
Ok, se actuaron en pandilla, apliquen la ley que tienen que actuar, que tienen que aplicar. Pero tenemos que estar pendientes para Y habrá que no... buscar, doctor, al instigador inmediato, ¿no? Pero claro, y entonces, si se haría este momento, se estaría juzgando el anterior gobierno los actos de compra de insumos y de medicamentos por la pandemia, y hubieran llegado directamente a Rafael Correa. Y habrían dicho que él era el eje. Porque así nomás, sin probar, aquí hay la persona que es y cometieron errores tan crasos en ese manejo, en el último juicio, en el juicio de sobornos, que lo hacen actuar como actor mediato, porque así lo califican como actor mediato, artículo 42, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Y luego, ya cuando analizan el caso, lo hacen aparecer como es el autor directo y el que manejaba la organización criminal. O era mediato o era directo, pónganse de acuerdo. O sea, en este país, Licenia, este país no está lleno de estúpidos y no les vamos a dejar pasar porque además ya va a entrar el 4º año y algún momento habrá que volver a revisar una cantidad de casos para que la justicia impere y que además que se vayan olvidando de tanta viveza y de tanta zapada. Meten una ley emergente y dentro de la ley emergente quieren, por ejemplo, interpretar el Código del Trabajo para darles la oportunidad a los trabajadores que voten a la gente a la calle nada más con un desahucio y no con un despido intempestivo. ¿Qué pasó? Pues, o sea, pero además, ¿acaso no dijo el presidente en su programa de gobierno el 2017-2021 que él no tenía la visión neoliberal de aplicar paquetazos, de aplicar despidos intempestivos y privatizaciones? ¿Y qué es lo que está haciendo en este desbarajuste que es el país? Permítame que le haga una denuncia cortita. El ministro de Finanzas acaba de publicar algo que yo no entiendo. Dice, el ministro de Economía inició el proceso de contratación de 5 profesionales, que obviamente serán Chicago Boys. Los asesores para que le aconsejen cómo dirigir el tema de la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿A eso se refiere? Pero viene el tema. ¿Acaso no lo dicen de labios para afuera, desde luego? Nebot, Lazo, el que quiera. Le llaman a una entrevista de esas formales y dicen, tenemos que ir a una institucionalidad del Estado. A ver. La ley de hidrocarburos, que está vigente, no está de adorno, dice que respecto de la política de hidrocarburos, el Estado obrará a través del ministro del ramo, ministro de Energía, y que el ministro sectorial, artículo 9 de la ley de hidrocarburos, es el funcionario encargado de formular la política de hidrocarburos para que la apruebe el presidente, y que los precios de los combustibles se establecerán mediante un reglamento que lo dicta el presidente de la República, obviamente con el asesoramiento de ¿quién? Del ministro de Energía, pues, que es el encargado de la política hidrocarburífera, que yo no lo defiendo, para nada, porque es otra persona que está a la casa a ver cómo hace la fiesta. Y aparece el ministro de Finanzas, es el árbitro de todo, con la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, él quiere ser el dueño de la plata, porque mire usted, Licenia, con el dinero en la mano, usted controla todo, porque por ejemplo, si una entidad pública quiere desarrollar un proyecto que genere beneficio para el país, con que el Ministerio de Finanzas diga, no hay plata para eso, se acabó. ¿Qué se va a privilegiar? Solamente los proyectos que le interesan desde la visión neoliberal, reduciendo el tamaño del Estado, reduciendo el ámbito de su competencia. Por eso, fíjese esto que no nos damos cuenta. Estamos a punto de que se fusione Petroecuador con Petroamazonas. Si se fusionan, porque ya están trabajando en esto, muchas de las actividades que hace o Petroamazonas o Petroecuador van a parar al sector privado. Y entonces, la persona más deleznable que ha hecho más daño a la economía del país, incluso con el tema de los pagos de la deuda, causando perjuicios contantes y sonantes, de 211 millones de dólares con el pago de los bonos Global 2020. Es el ministro de Finanzas. Y con la Ley Orgánica de Finanzas Públicas le estamos prácticamente entregando una república aparte, el manejo de la economía del país, a un ministro, ni siquiera a un cuerpo colegiado, ni al presidente de la República. Muchísimas gracias, doctor. Se nos agotó el tiempo, siempre enriquecedor hablar con usted. Ustedes lo han escuchado para que se formulen su propio criterio las advertencias y las denuncias que ha formulado esta tarde en la segunda entrega de Punto Noticias del doctor Augusto Tandazo, experto conocedor del derecho constitucional, del derecho en general y sobre todo en materia petrolera. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Punto Noticias.